Muchas gracias, hermanos. Es un placer estar con ustedes y compartir unos cuantos minutos, una breve reflexión de lo que yo considero que es de suma importancia, como es la labor misionera. Sin misión la iglesia no expande y por lo tanto en el corazón de Dios está este elemento que es tan importante, tan distintivo y tan elemental para cualquier miembro de una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque la misión de Dios nace en su corazón y no solo es para un grupo específico de hermanos que van a otro país. Yo creo que ustedes han insistido mucho en que cada persona, cada hijo e hija de Dios se constituye en un auténtico misionero. Sin embargo, a lo largo de la historia, lo importante que nosotros hemos podido ratificar y aprender es que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, se ha integrado entre las culturas y el cristianismo ha logrado permear o ser de contracultura a diferentes dinámicas que se han desarrollado en el campo misionero. Hoy el título del mensaje es La Iglesia y la Misión, creando puentes con la cultura. Y creo yo que es de suma importancia poder recordar algunos elementos que nos permite precisamente entender que cuando se da el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, se da bajo un contexto. El contexto cultural del mundo greco-latino o el mundo greco-romano. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice que nace bajo mujer y nace bajo la ley. Y es más, muchas sectas judías o intérpretes judíos tenían diferentes perspectivas acerca de cómo iba a ser el Mesías. Para algunos un guerrero, para otros un predicador apocalíptico, para otros inclusive un maestro mistagónico o filosófico. Y sin embargo, el mensaje de Jesús viene a transformar la cultura greco-latina. Permítame hacer algún recorrido histórico para que nosotros podamos, desde la cultura griega clásica hasta nuestros días, ver cómo el cristianismo ha impactado la cultura, ha transformado la cultura y ha logrado hacer conquistas culturales no solo en el mundo grecolatino, sino también en otros ambientes como el mundo germánico o el mundo escandinavo. En la segunda sección de esta predicación lo que quiero hacer es presentarles el pensamiento del apóstol Pablo para que en nuestros múltiples viajes misionarios de la vida nosotros aprendamos a integrar nuestra fe con el conocimiento y de esa manera poder impactar la plaza pública y poder impactar el mundo académico, intelectual, político, económico y cultural con el mensaje del Señor. Y finalmente desafiarnos mutuamente a desarrollar la labor misionera en los diferentes lugares donde nos vamos a encontrar. ¿Estamos listos? ¿Les parece? Y si no, ni modo, me invitaron y se tienen que someter a lo que traigo. Y si no les gusta, pues ya no me invitan más. Y si les gusta, pues agradecería que me inviten otra vez y podemos conversar sobre este tema. Miren qué interesante. Cuando nos acercamos a analizar el mensaje de Jesús de Nazaret, no podemos dejar de reconocer que ese mensaje trajo un impacto tremendo en esa cultura tan hermosa que nosotros apreciamos como es la cultura greco-latina. Es más, algunos autores dicen que en el campo del arte desarrollado en el mundo del mármol, ni siquiera Miguel Ángel o Rodin lo pudo superar. Yo no sé si ustedes han estudiado las famosas vías o las rutas comerciales de la Pax Romana o la Vía Ignaciana, e históricamente permítanme decirles que hasta el siglo XIX recién comenzaron a igualarse las rutas del Imperio Romano. Así que todos cuando leemos ese marco histórico disfrutamos de una alta cultura. De hecho, yo no sé si hay abogados entre ustedes o probablemente algunos que nos estén viendo a través de la transmisión en vivo hayan estudiado Derecho y no podemos dejar de reconocer que parte del derecho romano es indispensable para el derecho positivo o para la filosofía del derecho hoy en la actualidad. Así que la cultura greco-latina se disfrutaba, la cultura greco-latina se admiraba por el arte, la cultura greco-latina es importantísima en el desarrollo de no solo la cultura occidental, sino también en torno al desarrollo de lo que somos nosotros hoy en cuanto a personas. Sin embargo, permítame decirles que esa cultura greco-latina solo se disfrutaba si uno era hombre, si uno era libre y si uno era una persona sana. Así. Pues permítame decirle que en esa época, si usted, mujer, no pertenecía o a la aristocracia del mundo romano, entonces usted no era considerada como algo indispensable para el desarrollo de la cultura. Cuando uno comienza a leer la literatura filosófica de la época, por ejemplo, para Aristóteles, una mujer se encontraba entre el esclavo y el animal. Así.
Es más, la literatura de esa época a las mujeres como a los esclavos le daban el título de res, que hoy significa para nosotros cabeza de ganado, pero que en esa época del latín literalmente significa cosa. Así que tristemente una mujer en esa época de la cultura grecolatina era tratada como una cosa, como un objeto sexual, un objeto para reproducir. Según Lindsay, un famoso arqueólogo de la época que se encarga de estudiar de cómo eran los procesos de crecimiento poblacional o de demografía, se decía que dentro de Roma, por cada 150 hombres, había aproximadamente 70 mujeres. Y si uno iba expandiéndose en la península itálica, el número iba también acrecentando. Por cada 200 varones, habían aproximadamente 90 mujeres. Porque como dice Plinio el Viejo, lamento que mi primera esposa haya fallecido a los 13 años en su primer parto. En esa época no se olvide que gran parte del matrimonio era una transacción económica. Y la mujer que era vendida por los padres al mejor postor dentro de la cultura grecolatina, tristemente padecía en su primer embarazo por las circunstancias médicas que no eran favorables. Así que era una situación difícil, era una situación triste. Platón, admirado probablemente por muchos de nosotros por sus famosos textos, por el simposio, por el banquete, por sus grandes premisas respecto a la república o la política, él cuando se molestaba con los poetas griegos, les decía algo así más o menos que podría ser traducido del griego: no te deseo mal, pero ojalá te reencarnes en una mujer. Platoncito, Aristóteles, los grandes maestros de la Grecia clásica, que sintetizan en el año 800 a.C. hasta el periodo helénico, donde nosotros admiramos la filosofía, la política, el hecho de crear los primeros valores de la ciudad-estado, no consideraban a la mujer en cuanto a dignidad por su creación, sino que simple y sencillamente la mujer era una res, es decir, una cosa. Y cuando se inicia el movimiento de Jesús, Jesús comienza a sentarse no solo con publicanos, comienza a sentarse con mujeres. ¿Saben lo que implicaba culturalmente hablando que Jesús estuviera conversando no solo con una mujer, sino con una samaritana? Está rompiendo el status quo, está rompiendo la condición sine qua non de la cultura grecolatina. Sin embargo, el mensaje de Jesús transforma la cultura. El mensaje de Jesús transforma la realidad en la cual él se encontraba. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que Jesús, ¿qué es lo que viene a hacer? A reivindicar lo que nunca se tuvo que haber perdido, que tanto el hombre como la mujer son inherentemente, en cuanto a su condición, dignos de ser llamados personas. La mujer no es una cosa. Y Jesús viene a restaurar a la mujer en cuanto a criatura de Dios. Jesús viene a restaurar el corazón, la mente, el sentido de la mujer dentro del orden creado. Por eso el apóstol Pablo dice que ya no hay diferencia. Lo que hay son funciones diferentes. Claro que sí, en cuanto a hombre y en cuanto a mujer. Pero eso no significa que estructuralmente hablando el hombre es superior a la mujer por ser hombre. Y Pablo deja claro eso. Y hay una transformación cultural no solo en el mundo judío, sino también en el mundo grecolatino. Por supuesto, estas palabras del apóstol Pablo en tiempos de Séneca o en tiempos de los grandes pensadores e historiadores como Celso posteriormente sería una aberración. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo, aquel que venía de Cilicia, de la ciudad de Tarso, una ciudad considerada como una de las altas cumbres de la intelectualidad, porque si tuviéramos que compararlo hoy con la realidad contemporánea, sería la famosa ciudad universitaria? Pablo conocía de filosofía, Pablo conocía de historia, Pablo conocía de derecho, Pablo conocía lo que nosotros denominamos a la luz del pensamiento histórico la paideía griega. Así que no es un desconocedor. Sin embargo, el mensaje de Jesús transforma la cultura. El movimiento misionero a partir de los siglos posteriores transformaron la cultura grecolatina porque volvieron a darle dignidad a la mujer. Un segundo ejemplo. Todos escuchamos el texto de Hechos capítulo 5, donde dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y uno dice: ¿y qué tiene de importante eso?
Pues es que rompe también con toda la cultura grecolatina y especialmente la cultura religiosa de esa época, porque en ese periodo en los cuales se escribe ese texto, interesantemente los romanos y los griegos tenían como ápice histórico y ápice moral la siguiente expresión: do ut des, que se traduce del latín de la siguiente manera: te doy siempre y cuando me des. Es decir, si yo gano la guerra, entonces te construyo un templo. Si yo consigo que esta señorita se case conmigo, entonces hago un altar. Si yo logro esto, entonces llevo ofrendas. Condicionaban al mundo del panteón grecolatino, del panteón religioso, de la mitología de las deidades de esa época, para decir, siempre y cuando yo reciba algo a cambio, entonces yo te voy a dar. Do ut des. ¿Y qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Así que la misión de Dios no es solo ganar el alma para Cristo. La misión de Dios es transformar la cultura que se opone a los principios y valores que se establecen en la palabra de Dios. ¿Qué sucede si uno es esclavo? Pues miren qué interesante. Marcial, en la época, el famoso historiador Marcial nos cuenta que en el mundo aristocrático de la época, muchos de aquellos que se reunían para festividades y celebrar orgías y borracheras, una vez que estaban en ese estado idílico, lo que les gustaba mucho ver es que los esclavos fueran golpeados. Y cuando estaban en un grado más complejo en las festividades, ya no les gustaba tanto que fueran golpeados los esclavos, sino que fueran mutilados. Eso les provocaba placer, eso les provocaba alegría. Es más, un esclavo que iba a una mina en esa época duraba entre 4 a 6 meses. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el apóstol Juan, según la tradición, el escritor del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se encontraba en Patmos, en una mina. Y es muy probable que en cuanto a las circunstancias que estaba viviendo, porque ustedes recuerdan que la revelación se da en un ambiente oscuro, un ambiente de dolor, un ambiente de tristeza, y lo que produce la aparición del Señor es alegría, luminosidad. Así que la esclavitud era muy complejo. La esclavitud inicia con Ramsés II, se traslada al mundo mesopotámico, pero se institucionaliza con el mundo griego y con el mundo romano. Así que era algo tan normal en esa época. Y la pregunta es, ¿qué dijo el cristianismo a la hora de llevar el evangelio, a la hora de llevar la misión de Dios a las diferentes culturas? Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, les dice en el verso 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Nuevamente, para nosotros nos pueden parecer textos sencillos el decir, sí, para Jesús no hay acepción de personas, pero decirlo en un ambiente donde la esclavitud era parte de una institución formal y normal, era estar rompiendo con la cultura del momento. Así que la misión de la iglesia tiene que ver con ese mensaje transformador, entendiendo que lo único que puede transformar a un individuo y a una cultura es el evangelio. Pero también ese mensaje va aunado por comprender el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando, las realidades filosóficas y científicas que permean el pensamiento humano, para que nuestra retórica sea una retórica que realmente impacte el pensamiento, los corazones, la razón y los sentidos de los seres humanos. Por eso el cristianismo es asombroso. El mensaje de Jesús nos asombra. Rompe con el dot ut des. Rompe con el concepto de la mujer en la cultura cristiana y en la cultura grecolatina y le vuelve a dar un sentido de dignidad a la mujer, le da dignidad al esclavo y le dice al amo que tanto el señor del amo como del esclavo es exactamente el mismo, recordando y rompiendo con una premisa institucional, la esclavitud, porque para el Señor no hay acepción de personas. ¿Qué pasaba con los enfermos en la cultura grecolatina? Eran tirados en las rutas comerciales o en la ruta de la Pax Romana. Es más,
uno sabía cuando en algún determinado localidad, aldea o pueblo había una peste o una enfermedad, porque los primeros que huían eran los médicos, porque habían pocos médicos. Es más, de hecho, la medicina recién a partir de Hipócrates de Cos, en el siglo V a.C. en la Atena, donde aparece el famoso juramento hipocrático, juramento que está íntimamente relacionado, por cierto, a una pandemia que se conoce como el surgimiento de la fiebre amarilla, logra convencer a los grandes maestros y a los grandes pensadores que la medicina no es magia, sino que es ciencia. Por eso, a partir de esa época es que la medicina se considera dentro del campo científico. Anteriormente a eso, cuando uno estudia, por ejemplo, el papiro de Evers, 2350 a.C., donde surge, por cierto, la fiebre tifoidea y se van a estructurar los primeros indicios de lo que hoy sería la industria farmacéutica. Esto lo sé porque escribí un libro sobre eso, sobre la pandemia. Interesantemente se deja de ver como magia y comienza la ciencia. Y vean qué interesante, porque a los enfermos se les tiraba en la calle. En los tiempos de Jesús, según los datos históricos y arqueológicos, hubo un brote de lepra. ¿Qué hizo el cristianismo? ¿Qué hizo el cristianismo en el año 180 cuando surge la peste antonina? ¿Qué hizo el cristianismo en el año 541 cuando surge la peste justiniana? Que es mucho más compleja de lo que estamos viviendo hoy nosotros. Pues por un bien mayor, nos dicen los padres de la iglesia, que para que el mensaje del Señor pudiera llegar a aquellos que estaban padeciendo por causa de la peste, por causa de la epidemia, por causa de una pandemia, decidieron poner ese bien mayor aún a costa de su vida para que el evangelio pudiera llegar y transformar los corazones de los individuos, pero también que pudiéramos hacer algo por aquellos que sufren dolor por causa de una enfermedad. Por eso el emperador Juliano IV se queja de los galileos, porque era un título despectivo que se utilizaba para los cristianos, de que están creando algo que se llaman hospitales. El cristianismo, impactando la cultura, impactando con el mensaje de transformación del evangelio. Y eso es interesante porque cuando nosotros hablamos de iglesia y misión y de crear puentes con la cultura, lo primero que tenemos que hacer para poder exponer este mensaje de salvación es conocer la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Y el cristianismo ha tenido sus avivamientos y sus aciertos, pero también ha tenido su decadencia. Cuando dejamos que la cultura permee nuestra mente, permee nuestro corazón, permee nuestros valores. ¿Cuándo fue que perdimos el arco iris? ¿Cuándo fue que perdimos el concepto de familia tradicional? ¿Cuándo fue que perdimos el concepto de la iglesia como un elemento indispensable para transmitir principios, para transmitir valores? Hermanos, instruir puede cualquiera, pero educar, solo quien es un evangelio vivo, nos diría el famoso filósofo y jurista José de la Luz y Caballero. Es decir, solo quien tiene principios. Pero no solo la cultura grecolatina, sino también la iglesia fue avanzando a medida que los tiempos iban cambiando. El mensaje del cristianismo impactó tanto que el año 380 después de Cristo, el cristianismo llega a ser la religión oficial del imperio bajo el edicto de Tesalónica con el emperador Teodosio. Pero ¿saben lo que aconteció? La iglesia se acomodó porque estaba en el poder. Y la iglesia comenzó a decaer. Porque como diría Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y surgen los movimientos de muchos que se van al desierto, las órdenes monásticas comienzan a desarrollarse en esa época, aparecen los famosos padres del desierto, Antonio el Eremita, que inspira personajes como Patricio de Irlanda, Bonifacio, personajes que quieren volver a desarrollar el sentido original de la iglesia primitiva para transmitir un evangelio exento de marco político, de marco económico, exento de toda esa lucha por poder, por la posición, por ver quién tenía hegemonía administrativa, si Roma, si Antioquía, si Alejandría, si Edesa. Y vuelve nuevamente un avivamiento en el siglo IV y en el siglo V, y las misiones comienzan a desarrollarse nuevamente. Y es más, las conquistas culturales comienzan nuevamente a tener un impacto. Es cierto, siglo IV, 25 de diciembre, hoy peleamos porque no es el día
que nació el Señor y hacemos grandes discusiones. Y si usted no quiere celebrarlo el 25, no se preocupe, hágalo el 26. Porque el día no importa, lo que importa es el advenimiento del Señor. Pero hay una conquista cultural, porque se vota la adoración al sol invictus que iniciaba el proceso de cosecha. Y lo que hace el cristianismo es una conquista cultural. Lo mismo con Bonifacio, con los escandinavos y con los germánicos, con el famoso arbolito que era dedicado al Valhalla. Probablemente muchos ya hayan visto la serie Vikingos y estarán relacionados con eso. O al rato ustedes solo ven películas cristianas y yo soy el único pagano que ve series en Netflix, ¿verdad? Les pido su perdón y que el Señor me perdone. Pero es que resulta que Bonifacio lo que hace es tomar ese mismo árbol y en vez de enseñar que abajo estaba el Valhalla y en la punta estaba Thor, que era una de las deidades del mundo escandinavo, lo que hace es que pone la estrella de Belén, pone una especie de farolitos con velas, manzanas y abajo pone un pesebre. Y de ahí viene la historia escandinava del árbol de Navidad, una conquista cultural. No voy a evaluar ahora si eso es correcto o no. Lo que estoy diciendo es que es un momento histórico. En su momento, lo que hicieron hombres y mujeres a la hora de llevar el mensaje del Evangelio, intentaron pensar cómo es que el Evangelio de Jesucristo puede transformar una determinada cultura. La cultura grecolatina, la cultura escandinava, la cultura germánica, la cultura nipona, la cultura tapona, con una de las grandes escuelas del siglo II y III, la escuela de Edesa, donde varios se dejaron instruir, sobre todo en los primeros años cuando se funda esta escuela, por el famoso Tomás, quien dijo ver para creer, y Mateo el publicano, que fueron los primeros que iniciaron esta escuela para que se desarrollara la labor misionera en la India y posteriormente en la cultura nipona. El cristianismo comprometido con la cultura. Otro ejemplo muy breve, porque el tiempo se me ha ido, es en la Edad Media. Para todos nosotros, cuando estudiamos la Edad Media, es una cultura compleja, oscurantista, una cultura donde la iglesia decayó, pero también hubieron aciertos. Hay ciertos como, por ejemplo, las órdenes religiosas y misioneras de Benito de Nurcia, de Patricio de Irlanda, de Bonifacio, como ya les he expresado, o de Anselmo de Canterbury, que él decía, ¿cómo nosotros podemos pensar la fe en un ambiente donde se había redescubierto Aristóteles? Y donde se estaba dejando el neoplatonismo como la figura básica de entender el mundo de las ideas. Y lo que hace él es hacerse una pregunta, cur Deus homo, ¿cómo fue que Dios se hizo hombre? Y para responder a esa pregunta se le vino a la mente, fides quaerens intellectum, la fe que busca entendimiento. Y sobre esa frase lo que surge es la universidad en el año 1111-1112. Y de ahí vendrá la Universidad de Bolonia, de ahí vendrá la Universidad de Tubinga, Heidelberg, Praga, París, la Universidad de la Sorbona de París, etcétera, etcétera. Otra conquista cultural. La Reforma Protestante, una visión bíblica del trabajo, una visión bíblica de la educación, de la ley, de la política, de la ciencia, del arte, de los bienes materiales, donde la misión de Dios, donde el mensaje del Evangelio no solo impacta el metro cuadrado de nuestras confesiones de fe, sino más bien el mensaje de Dios y el Evangelio impacta cada una de las áreas donde nos desarrollamos como seres humanos. Por eso el famoso escéptico Thomas Kuhn, en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, va a decir que admira la Reforma Protestante porque son parte de la revolución científica. Porque cuando uno estudia Galileo de Galilei, Francis Bacon, Johannes Kepler, Isaac Barrow, el padre de la óptica, yo tengo miopía y astigmatismo. Es decir, yo me saco los lentes y a ver para dónde voy, ¿verdad? Y gracias a él es que puedo tener una mejor visión. Pero miren, esto es lo que me impacta, que Isaac Barrow, padre de la óptica, no solo era un hombre que creía que podía adorar a Dios a través del estudio de la naturaleza, sino también era un predicador del Evangelio. Johannes Kepler, aquel que comienza a desarrollar los principios básicos en la astronomía y en los estudios de la astrofísica, era un predicador y un misionero, porque él creía que podemos adorar a Dios en el campo de la naturaleza y también adorar a Dios en las confesiones de fe. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular? Levanten su mano los que están aquí. Todos tienen un celular, ¿verdad? Que Dios no les tome en cuenta ese pecado. No, se me entiende. Pero nosotros tenemos un celular gracias
a un pensador fascinante, Faraday. Y Faraday, que comienza a desarrollar los primeros cálculos, que lo que posteriormente debería ser la creación de un microchip, nuevamente, no solo era un hombre que creía en que la ciencia podía dignificar al ser humano, sino también era un misionero predicador del Evangelio. Y así podemos estar dando muchos ejemplos de cómo Johann Sebastian Bach, como Palestrina, como Calderón de la Barca, como C.S. Lewis, como Chesterton, como Gabriela Mistral, se constituyen en hombres y mujeres que adoran a través de la literatura, del arte, del pensamiento, de las ciencias a su creador, pero también se constituyen en verdaderos propagadores del Evangelio. Así que, hermanos, iglesia y misión, creando puentes con la cultura. Inevitablemente, a lo largo de la historia del cristianismo, constantemente la iglesia tiene que aprender a crear un puente con la cultura. La gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos hoy? En un ambiente donde la revolución tecnológica nos ha cambiado la manera de expresarnos, donde se exige una nueva gramática, no cambiar el fundamento. Lo que estoy diciendo es que se exigen nuevas gramáticas para expresar el Evangelio, donde se exigen nuevas dimensiones, nuevos símbolos, darle una comprensión teológica al arte, dar una comprensión teológica de por qué un día domingo, en vez de tener un culto tradicional, no tenemos una exposición de arte, de poesía, una velada literaria, un café concert. ¡Ay, no! Válgame Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no comenzamos a entender dónde está la realidad contemporánea, posmoderna, que nos exige nuevas dimensiones, nuevas perspectivas, de poder crear puentes con la cultura contemporánea? ¿Será que tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo desde la época de William Carey, donde se inician los procesos de las misiones de fe? ¿O hay nuevas cosas que tenemos que considerar, como lo consideraron los cristianos en tiempo de la cultura grecolatina, como lo consideraron los cristianos en tiempo de la Edad Media o la cultura renacentista, como lo consideraron los cristianos en tiempo de la Reforma, del auge de la Revolución Científica, como lo consideraron los cristianos producto a los procesos de colonización y un rechazo a la colonización belga, inglesa, francesa, que hasta el día de hoy se arrepienten de los crímenes que se hicieron por causa de esos procesos de colonización, y se abre una apertura al mundo del movimiento misionero con David Livingstone o William Carey. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que entender hoy que ameritan una reevaluación de nuestra gramática en el campo misionero sin negar el fundamento de nuestra fe, sin sacar del fundamento la palabra de Dios? Ese es el llamado relevante. Y por eso, en estos minutos que me quedan, ¿cuánto? 5 minutos. Les voy a leer el Salmo 119, no mentira. Yo quisiera dejarle 3 elementos básicos para que lo consideremos y lo tomemos en cuenta a la hora de desarrollar nuestra labor y nuestra actitud misionera. Porque partimos de la premisa de que tanto usted como yo, como aquellos que están en diferentes países del mundo, que son apoyados por su persona, tenemos la responsabilidad, es un mandato cultural de exponer, de predicar y de amar y de vivir la palabra de Dios. Y me sitúo con el apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, un texto muy conocido en Atenas. Hay 3 dimensiones que yo quisiera reflexionar con ustedes. Y antes de llegar al periodo donde Pablo se encuentra en Atenas, si ustedes recuerdan, él estaba, primero va a Tesalónica. Y es interesante porque la palabra del Señor dice que el apóstol Pablo, como acostumbraba, iba a visitar las sinagogas. Y a mí me llama mucho la atención porque dice el texto bíblico en el verso 2 que Pablo tenía la capacidad de discutir, la capacidad de declarar, la capacidad de exponer por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que a Jesús, quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Cuando uno pone atención a las expresiones discutir, declarar, exponer, son elementos comunes de la retórica epideítica romana de la época. Es decir, Pablo tenía las cualidades y las capacidades de poder entender al público al cual se estaba dirigiendo y utilizar los medios literarios y lingüísticos mejores para poder exponer un mensaje que fuera claro, que fuera pertinente y que fuera relevante. Por eso muchos creyeron en Tesalónica y otros no. Es más, algunos de los judíos comenzaron a perseguirles para quitarles la vida.
Llama mucho la atención porque en Tesalónica, según los datos históricos, se había reactivado el culto a Osiris y a Isis. El pensamiento alejandrino estaba llegando a esta ciudad de Tesalónica y Pablo lo que hace entonces es usar el lenguaje correcto sin desvirtuar el mensaje de la palabra, pero para poder llegar a un ambiente donde culturalmente se estaba desarrollando nuevamente el culto a Osiris y el culto a Isis. Una vez que predica y comienza la persecución, entonces se va rumbo a Berea y en Berea nuevamente visita una sinagoga, expone el mensaje del Señor. La palabra de Dios dice que ellos acostumbraban a escudriñar lo que estaba diciendo el apóstol Pablo y muchos llegaron a los pies del Señor. Y cuando los de Tesalónica se enteraban que Pablo estaba en Berea, fueron tras él para perseguirle. Y la Biblia nos comenta entonces que sale por el mar Egeo rumbo a Atenas. Y cuando se encontraba en Atenas, la palabra de Dios dice que su espíritu enardecía al ver las cosas que estaban sucediendo. Bueno, ¿qué sucedía en esa época? Lo que sucedía es que se había reactivado el culto a Dionisio, el dios del vino. Existía prostitución religiosa, Diana de los Efesios o Artemisa. Es más, el famoso filósofo Epimónides, que describe cómo era la realidad del mundo de la época helénica, donde se había reactivado no solo el sistema filosófico epicúreo, es decir, placer a toda costa, nos cuenta de una famosa isla donde se encontraba un discípulo del apóstol Pablo, Tito, la isla de Creta. Y es interesante porque Epimónides, describiendo a la gente de Creta, crea un término que hasta el día de hoy nosotros lo utilizamos, la palabra cretino. Y cuando Epimónides utiliza el término cretino para referirse a los cretenses, era porque ellos hacían lo que se les antojaba. Y por eso él desarrolla el término cretino. Y por eso cuando establece todas las estructuras que hoy nosotros utilizamos para exponer, para tener un perfil del líder, es decir, marido de una sola mujer, hospedador y son dimensiones que responden a la cultura cretense. O cuando le escribe a Timoteo que se encuentra en Éfeso, exactamente son estructuras para definir el liderazgo, porque en esa época había prostitución religiosa, por eso el llamado era ser marido de una sola mujer. Por eso el llamado es ser hospedador, por eso la humildad es un distintivo importante que Pablo pide del liderazgo cristiano, porque recuerden que la humildad en la filosofía clásica era una debilidad. Ser humilde era ser débil. Y el cristianismo nuevamente rompe con esos patrones. Por eso entonces cuando se encuentra en Atenas, el apóstol Pablo, su corazón estaba ardiendo. Y mientras esperaba a Silas y Timoteo, hace lo que acostumbraba. Y va a 3 lugares que para mí son importantísimos que nosotros lo tengamos en nuestra mente. El verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Así como en Tesalónica, así como en Berea, también en Atenas visita la sinagoga. Y lo que está diciendo o lo que nosotros podemos percibir del apóstol Pablo es que él tenía la capacidad de conversar, discutir, debatir, interactuar, presentar perspectivas o argumentos en torno a la figura de Jesús dentro del contexto de la sinagoga o dentro del contexto de la iglesia, podríamos decir nosotros hoy. Pero el texto no termina ahí. Dice el mismo verso 17 que también tenía la capacidad de dialogar, de discutir, de presentar argumentaciones en la plaza, cada día con los que concurrían. El término es el ágora, que es una plaza pública aproximadamente de 200 a 250 metros, donde confluía el mundo comercial, donde confluían las ideas, los principales sistemas filosóficos epicúreos y estoicos. Y Pablo no solo tenía la capacidad de estar en la iglesia, de dialogar con los hermanos, de dialogar con los judíos y pares en cuanto a los principios del advenimiento de Jesús de Nazaret, sino que Pablo estaba muy preparado para estar en la vida civil, en la sociedad civil, en la plaza pública. Así que un segundo llamado es que la actitud del misionero, la actitud de todo hombre y mujer que se presupone hijo e hija de Dios, es que no solo estamos capacitados para dialogar, debatir, conversar, presentar premisas y perspectivas dentro de la comunidad de fe, sino también en la plaza pública, en la cotidianidad. Y nuestro mensaje tiene que ser tan bien desarrollado, nuestros argumentos tienen que ser tan certeros, nuestra capacidad de debatir tiene que ser tan lógica, que es muy probable que los que anden por esos lados de la plaza pública nos lleven a un tercer estadio, la élite intelectual.
de Atenas, el Areópago. Y si bien es cierto, Atenas ya no era la Atenas de los tiempos de Pericles, todavía seguía siendo respetada. Entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra correcta comprensión del cristianismo y dónde nosotros debemos llevar el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio se aprende en la comunidad de fe, se dialoga, se instruye, se aprende. Pero ese mensaje tiene que impactar la plaza pública. Ese mensaje tiene que impactar la sociedad civil. Ese mensaje tiene que impactar el mundo que nos rodea. Y para poder impactar el mundo que nos rodea, como cristianos, debemos permear en el mundo de las ciencias, del arte, de la literatura, de la economía, de la creación de cultura. De que así como en el cristianismo logró en tiempos de la cultura greco-latina llegar a ser la religión oficial del imperio por el uso de la retórica, por el martirio, por el desarrollo de los fenómenos misionológicos usando la Pax Romana y el mensaje llegando a los diferentes rincones del imperio, hoy somos llamados también a poder impactar la cultura. ¿Por qué si lo pudo hacer Bach, Cervantes? Es más, la Divina Comedia en tiempos de la peste bubónica, el arte literario del Renacimiento, que logra conectarse de la perspectiva cristiana, es la base esencial del siglo de oro de las letras españolas. ¿Cómo nos conectamos con la cultura, con el arte, con la plaza pública? Y si es tan relevante lo que nosotros decimos y hacemos en el campo científico, artístico y cultural, podríamos llegar a las élites intelectuales para que se nos consideren porque tenemos algo que decir. Hace 30 años o 40 años, el mundo empresarial en Guatemala se peleaban los empleados cristianos evangélicos porque eran trabajadores, honrados y puntuales. Hoy no agrada mucho la empresarialidad guatemalteca contratar cristianos evangélicos porque han dejado de ser puntuales, honrados y trabajadores. ¿Cómo podemos afectar la plaza pública? ¿Cómo el mensaje del Evangelio puede llegar a las élites intelectuales? ¿Cómo podemos ser generadores de arte, de cultura y de literatura si no estamos viviendo principios esenciales que nos distinguen en cuanto a nuestras virtudes como cristianos? Justicia, amor, paciencia, benignidad. No podemos crear cultura o no podemos generar puentes con la cultura cuando todavía no somos capaces de salir de nuestras cuatro paredes para estar en la plaza pública. Y no podemos afectar la plaza pública, hermanos y hermanas, si no estamos preparados para tener argumentos sólidos acerca de por qué nosotros creemos que el mensaje de Jesús es verdad. Y no podemos llegar a las élites intelectuales y políticas para ser escuchados si no tenemos la capacidad de transformar nuestra mente y de comprender que no solo es espíritu, sino también razón. Y no solo razón, sino también espíritu y práctica que nos conecta con las dimensiones más complejas del mundo y del sentido humano. ¿Cómo fue que Pablo logró universalizar el pensamiento judío y el mensaje del Señor Jesucristo para el mundo greco-latino? Usó la mente que Dios le dio y la retórica que se utilizaba para poder universalizar cualquier mensaje. ¿Cómo fue que la Reforma Protestante logró impactar el mundo de las artes, de los bienes materiales, de la banca, del concepto de la herencia, el concepto de propiedad privada, para que lograra impactar lo que nosotros conocemos como la Ilustración escocesa? Y por eso personajes como, a excepción de David Hume, pero Adam Smith o Thomas Paine con el sentido común escocés, lograron desarrollar una nación como los Estados Unidos de América, con principios protestantes, con la teología del trabajo bíblica, y vean lo que está padeciendo hoy Estados Unidos por haber perdido su sentido original y su historia. Hermanos, termino con esto. Cuando nosotros dejamos de impactar la cultura, entonces las sociedades inherentemente e inevitablemente decaen. Porque cuando Dios desaparece de la escena, todo es permitido. Y cuando sacamos a Dios de la cultura, entonces la cultura no tiene un porqué y un para qué.
Como decía Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo es permitido. Y si todo es permitido, va a suceder lo que está pasando el día de hoy, que dejamos de ser sal y luz de este mundo, en la cultura, en la sociedad, y entonces nos comienzan a pisotear. Así que el llamado a la misión de hoy es a formarnos, instruirnos, capacitarnos y que los creyentes entiendan que la labor misionera no solo es para aquellos que logran salir al campo o a otro país, sino también es para aquellos que están en el mundo de la educación, de la ciencia, del arte, de la literatura, de la poesía, de la construcción de una belleza nueva, como diría Edgar Allan Poe. Mi anhelo y mi deseo es que así como el apóstol Pablo nos instruyamos, nos capacitemos, vivamos nuestra fe, tengamos una espiritualidad profunda y logramos impactar la iglesia, la plaza pública, pero también, y por qué no decirlo, el mundo de la élite intelectual. Misión es, por supuesto, la clave del corazón de Dios, pero también Él exige de nosotros que nos instruyamos, nos capacitemos y aprendamos a discernir el signo de los tiempos, para que sepamos cuáles son las nuevas gramáticas que tenemos que cambiar sin desechar el fundamento que es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.